El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Es por eso que en este mes de marzo la Sociedad Interamericana de Cardiología, SIAC, y sus consejos, SIAC Mujer y SIAC Comunidad, nos hemos reunido para realizar un webinar dedicado al cuidado del corazón de la mujer. Será una charla entre amigas donde hablaremos sobre las manifestaciones, los factores de riesgo y las formas de cuidar nuestro corazón. Es un conversatorio que no solamente va dirigido a las mujeres, también a los hombres, para que conozcan y comprendan un poco más nuestro corazón de mujer. Para esto dirigirá la doctora Mildred del Sueldo, que está desde Argentina, y tenemos amigas, colegas que nos acompañan a lo largo y ancho del continente. Tenemos colegas desde Venezuela, Paraguay, Puerto Rico, Costa Rica, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Sean todos bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Ana. La verdad que esta iniciativa, esta conversación entre mujeres y además entre amigas, creo que además de cumplir con el objetivo que va a ser tratar de darles algunas pautas y conocimiento a todas aquellas mujeres de la comunidad latinoamericana que nos escuchen, es para nosotros un honor y un placer poder compartir esta tarde, como dije, entre amigas. Así que, sin más, vamos a comenzar con las preguntas que hemos preparado para cada una de nuestras amigas, que son médicas, especialistas en la temática, en los diferentes países de donde nos acompañan, para empezar a hablar de este tema tan importante que es la enfermedad cardiovascular en la mujer, que no nos olvidemos que es la primera causa de enfermedad y muerte de la mujer en prácticamente todo el mundo. Así que, sin más, le voy a dar la bienvenida a la doctora Josefina Feijó, que es de Venezuela. Hola, Josefina. Hola, Mildred, buenas tardes. ¿Cómo está, Josefina? Bienvenida. Muy contenta de esta iniciativa. De verdad que es muy importante que nosotros alentemos a nuestras mujeres a cuidarse. Y como bien lo dijiste, es la primera causa de muerte en el mundo, la enfermedad cardiovascular. Hay una falsa idea, hay un mito de que es el cáncer de mama. No tenemos nada en contra de eso, han hecho una excelente campaña, pero es hora de que nosotros tomemos esta batalla para que nuestras mujeres no se sigan muriendo del corazón, porque es de verdad de lo que se mueren. Así es, Josefina, no lo podés haber expresado mejor. Bueno, te voy a hacer la primera pregunta, que es sobre una temática muy interesante, porque para que nuestro corazón llegue a enfermarse, primero hay ciertos factores que aumentan el riesgo de poder, de que podamos tener una enfermedad cardiovascular, y si trabajamos y conocemos esos factores, lo podemos prevenir. Por eso decimos que el 80% de las enfermedades cardiovasculares se pueden prevenir si trabajamos adecuadamente y a tiempo sobre los factores de riesgo cardiovasculares. Entonces te pregunto, ¿cuáles son los factores de riesgo cardiovascular en la mujer? ¿Y qué diferencia hay, digamos, cómo se clasifican estos factores de riesgo? Bueno, muy bien. Primero, quiero decirles algo muy importante, y es que la enfermedad cardiovascular quizás sea una de las pocas enfermedades que se conocen los factores de riesgo y que se ha confirmado que si tienen esas características o si tienen esa condición, aumenta el riesgo de tener esa enfermedad. Lastimosamente, no sabemos cómo prevenir el cáncer, por ejemplo, un ejemplo nada más. Pero sí sabemos cómo prevenir un infarto, sí sabemos cómo prevenir una enfermedad cerebrovascular. Esos factores de riesgo, existen unos factores de riesgo tradicionales que son comunes a hombres y mujeres y que son los que han sido más estudiados a través de la historia y que casi todos los conocen, pero que es importante que nuestras mujeres sepan que a las mujeres les da hipertensión, que a las mujeres que fuman tienen más riesgo de tener enfermedad cardiovascular, las mujeres diabéticas, las mujeres sedentarias que no hacen ejercicio, que tienen sobrepeso, que sufren de colesterol, de triglicéridos, tienen también ellas esos factores de riesgo también las afectan a las mujeres. Hay unos factores de riesgo emergentes, unos que son como más nuevos, que hemos estudiado más recientemente, y
que la mujer tiene un papel muy importante porque ella es protagonista. Por ejemplo, en el embarazo, las mujeres en que se les sube la tensión durante el embarazo, las mujeres que les da diabetes durante el embarazo, que son condiciones exclusivas del embarazo y que una vez que que ha dado a luz, desaparece supuestamente esta enfermedad. Hoy en día sabemos que eso es un riesgo cardiovascular para luego tener enfermedad cardiovascular más adelante. Existen enfermedades autoinmunes que aunque también le dan a los hombres, las mujeres tienen más predisposición a padecerla. Entonces, también condiciones que van ligadas a la parte hormonal. Las mujeres, por ejemplo, que toman anticonceptivos orales y fuman, el riesgo cardiovascular se le triplica para tener un infarto al miocardio. Las mujeres con hipertensión arterial, les da más accidentes cerebrovascular que a los hombres. Las mujeres desconocen mucho de esos detalles. De hecho, nuestras mujeres van a la consulta a llevar a su padre, a llevar a su esposo, a llevar a sus padres, pero en verdad ella es muy raro que vaya a consultar. Y es tan importante ir al ginecólogo como ir al cardiólogo, porque hay muchos factores de riesgo que la mujer está expuesta, inclusive factores de riesgo comunes en que la mujer es más sensible. Por ejemplo, la depresión, la mujer tiene más carga social y todo eso afecta muchísimo y está confirmado que aumenta el riesgo de padecer un evento cardiovascular, bien sea un infarto o una enfermedad cerebral. Bien, y también hay factores de riesgo únicos, ¿no es cierto, José? No, claro. Los ligados al embarazo, el ovario poliquístico, o sea, los ligados a la parte hormonal, que son exclusivos, pues, de las mujeres, sin duda. Bueno, perfecto. También me gustaría que aclararas, porque por ahí damos por entendido que todas saben a qué nos referimos cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿podés sintetizarnos qué son las enfermedades cardiovasculares? Bueno, estadísticamente cuando uno lee las estadísticas no solamente se está refiriendo a los infartos, las enfermedades cardiovasculares en las mujeres incluyen todas las enfermedades del corazón y los vasos sanguíneos y es por eso que está incluido la enfermedad cerebrovascular. El tan temido, por lo menos en Venezuela decimos ACV, aunque ya no se debe decir, pero es para que lo entiendan las mujeres porque las mujeres manejan el término de accidente cerebrovascular, a pesar de que ya ha sido cambiado, pero en la población se sigue manejando. Nosotros tenemos un riesgo de enfermedades del corazón y enfermedades de los vasos en general. Perfecto. Gracias, Josefina. Excelente Gracias. tu respuesta. Bueno, vamos a seguir y ahora vamos a traer a alguien de Ecuador para que nos acompañe. Vamos a traerla a la doctora Patricia Delgado para hacerle también una pregunta. Ella es una especialista destacada en todo lo que es prevención cardiovascular y enfermedad cardiovascular en la mujer de Ecuador. Hola Patricia, bienvenida. Hola Mildred, un gusto y un placer siempre estar contigo y con todas estas mujeres que estamos llenas de fortaleza y de deseos de que toda nuestra comunidad hispanoamericana aprenda y cada vez se una a nuestras causas para que la enfermedad cardiovascular en la mujer sea más prevenida. Así es, así es. Bueno, recién Josefina nos contó un poquito de qué son las enfermedades cardiovasculares, cómo son los factores y cuáles son los factores de riesgo que tienen una clasificación especial en la mujer. Y dentro de esos factores de riesgo, por así decir, únicos, porque solamente son factores de riesgo en las mujeres, hay uno que muchas veces no se lo considera como tal y que es el síndrome de ovario poliquístico. Entonces quiero preguntarte que nos expliques qué es el síndrome de ovario poliquístico, qué síntomas presenta y en quiénes se presentan más habitualmente o en quiénes tienen que estar más atentas para hacerse un chequeo, un control y descartar que tengan un síndrome de ovario poliquístico. Excelente. El síndrome de ovario poliquístico es un factor de riesgo emergente que es específico de la mujer. ¿Por qué? Porque está relacionado con la edad productiva de la mujer. Este síndrome de ovario poliquístico es una condición muy frecuente en la mujer y pobremente conocida. Y debemos de entender por esto
que es una condición muy heterogénea. Al ser heterogénea significa que es multifactorial. Los múltiples factores que lo generan van desde la genética, es decir, tiene carga familiar, ambientales, y desde el punto de vista más prevalente son las alteraciones endócrinas y metabólicas que trae consigo este síndrome. Al ser una enfermedad endocrina significa que afecta a las mujeres en toda su edad reproductiva, es decir, desde los 10, 11 años hasta que nos llega la menopausia. Y se caracteriza por síntomas muy específicos que debemos de estar muy atentos, pero cuyo factor médico es el hiperandrogenismo. Al tener este problema de hiperandrogenismo, puede resaltarse alteraciones en la calidad de vida de la mujer y están relacionados a un humor depresivo. Por eso debemos estar atentos al aparecimiento de este síndrome de ovario poliquístico. La aparición de los síntomas, que ya los voy a mencionar, debe de ser la alerta para que nosotros acudamos al cardiólogo, al endocrinólogo, al médico general, y también las alteraciones metabólicas. ¿Cuáles son estas? Aumento de la resistencia a la insulina, que está relacionado a aumento de peso, aumento de la insulina en sangre, aumento del colesterol, es decir, de todos los lípidos, colesterol, triglicéridos y sus fracciones, aumento de la glucosa. Entonces, tenemos siempre que estar muy atentos a los síntomas más frecuentes de este síndrome, que son, en primer lugar, las menstruaciones irregulares. Cuando vemos a una joven que está teniendo muchas alteraciones en sus menstruaciones, porque son escasas en su flujo y muy irregulares en su presentación, por favor, debemos de sospecharlo. La infertilidad, mujeres jóvenes que no pueden quedar embarazadas, debemos de sospechar el síndrome de ovario poliquístico. El dolor pélvico persistente y crónico debe de sugerirnos también. El exceso de vello en la cara, en el pecho, en la parte del tronco, en el abdomen, en los muslos, llamado hirsutismo, es un signo que nos debe de llevar a pensar en la presencia de este síndrome de ovario poliquístico. El aumento de peso, el sobrepeso y la obesidad en jóvenes, que es uno de los factores tan frecuentes cada vez más. La pandemia del COVID nos hizo aumentar este factor de riesgo, también es importante. La presencia de acné o piel grasosa en la mujer debe también de hacernos sospechar en este mecanismo que lo genera, que es el aumento de los andrógenos en sangre. Los parches en la piel de color oscuro, marrón o negro, también es un signo muy frecuente que nosotros debemos de sospechar. Y me decías, Mildred, ¿en qué edad? En la edad reproductiva, es decir, ya una niña de 11 o 12 años que tiene su menarquia, es decir, desde su primera menstruación, durante toda la vida reproductiva, hasta los 50 años, cuando llega la menopausia, es un síndrome que puede estar presente y con los síntomas que hemos mencionado siempre debemos de sospecharlo. Perfecto, Patricia. Para que todos entendamos, ¿podés explicar qué es el hiperandrogenismo? Ok, el hiperandrogenismo es una alteración endocrinológica que parecería estar asociada a la ovulación de la mujer y que desgraciadamente estos se acompañan de menstruaciones, pero que no tienen ovulación. Es decir, hay sangrado, pero no se acompañan de una ovulación y comienzan a generar dentro de los ovarios quistes, es decir, presencia de acumulaciones de líquido en el ovario. Si este paciente va donde el ginecólogo, cardiólogo, médico general y se hace un eco de abdomen, vamos a encontrar esta alteración llamada poliquistosis ovárica. Y los signos más frecuentes son tan multifactoriales, como les mencioné ya, el aumento de vello en la piel de la cara, del tronco, del abdomen, de los muslos, el aumento de la secreción a nivel de la cara que genera acné,
muchos granos y que es motivo de mucha consulta al dermatólogo, tiene como fondo este aumento de esta hormona masculina que genera tantos desórdenes en la mujer. Correcto, muchas gracias, muy clara tu explicación. Creo que no nos has dejado dudas sobre el tema. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con un tema que está muy relacionado, muy ligado, porque Patricia nos decía que el síndrome de ovario poliquístico se asocia con aumento de peso, con sobrepeso y obesidad. Y para hablar de este tema, la voy a invitar a la doctora Claudine Coronel de Paraguay para que nos hable y nos explique sobre cuándo hablamos de sobrepeso y cuándo hablamos de obesidad y qué importancia tiene esto en la mujer. ¿Cómo estás, Mildred? Saludo a todas. Muy feliz de estar con ustedes para, como ya lo decía la doctora Patricia, para poder hacer que nuestra comunidad sepa más acerca de sus factores de riesgo, conozca más acerca de su propio cuerpo y de todo lo que puede llegar a afectarlo. Como bien lo decías, Mildred, y como lo decía la doctora Patricia, también el sobrepeso y la obesidad es la nueva pandemia, o es una pandemia que ya está desde hace un tiempo y que la tenemos rezagada, olvidada, es casi, lo diría, la enfermedad base, porque la obesidad y el sobrepeso están relacionadas con la presión alta, con el síndrome ovario poliquístico, con un azúcar elevado o diabetes, con niveles de triglicéridos, lípidos, colesterol en general elevados, o sea, lleva relación con muchas causas de enfermedad cardiovascular, aparte de ser un factor de riesgo cardiovascular, ¿sí? Como lo explicaba la doctora Feyó, para desarrollar enfermedades cardiovasculares. El sobrepeso y la obesidad se definen por el índice de masa corporal. Hoy en día tenemos múltiples calculadoras online que se pueden descargar en aplicaciones que tienen para calcular este índice de masa corporal, en donde se halla el peso en kilogramos dividido el cuadrado en metros de la altura y se halla un número, un índice. Este índice es el que nos habla. Si tenemos un índice de masa corporal mayor a 25, estamos hablando de sobrepeso, tanto en varones como mujeres. Y si tenemos más de 30 de este índice de masa corporal, ya estamos hablando de obesidad, nuevamente, tanto en varones como en mujeres. Si bien sabemos, este índice de masa corporal no es el único que puede llegar a medirnos si es que tenemos una obesidad o un sobrepeso, también existen otros índices que nos ayudan a hablar de que esta obesidad o este paciente con obesidad tiene mayor factor de riesgo. En el caso de las mujeres y varones, ¿sí? Sería la circunferencia de cintura uno de esos índices en el que hay una diferencia entre varones y mujeres. En mujeres hablamos de que un índice de circunferencia de cintura de mayor a 80, hablamos de obesidad y un factor de riesgo cardiovascular para esta mujer. En varones eso va a 94, más de 94 es un factor de riesgo para varones. Esto hablando de la población latinoamericana, ¿sí? Y es muy importante porque no solamente hoy sabemos que el índice de masa corporal no es el más apto, porque podemos tener pacientes que tienen una masa muscular mayor y una masa adiposa o grasa menor. Entonces, en esos pacientes igual el índice de masa corporal les daría alto, cuando en realidad es más masa muscular buena que grasa mala, ¿sí? Entonces, lo ideal sería una conjunción de ambos métodos, del índice de masa corporal con el perímetro de cintura abdominal, ¿sí? Perfecto, perfecto. Clarísima tu explicación. Siempre, digamos, hay incluso alguna variación en la determinación del perímetro de cintura en centímetros, porque en una época se hablaba de 88, de 80. ¿Nos podés aclarar un poquito ese tema para que nos quede el número en la cabeza y que no haya confusiones? Sí, sin problema. Lo que ha pasado en estos años es que hemos tenido más estudios
relacionados con pacientes latinos, ¿sí? Antes teníamos todos los datos de pacientes de Europa, de los Estados Unidos, en el que tienen una configuración del cuerpo diferente a la que tenemos los latinos. Sobre todo las mujeres latinas somos reconocidas por tener mayores curvas, por ser más bajitas, ¿sí? Cosa que para la mayoría de los estudios anteriores no son así. La mayoría de los estadounidenses son altos, rubios, ojos azules. Las latinas no somos así, somos diferentes. Y eso hizo que sean necesarios estudios para pacientes latinoamericanos. Y en especial en mujeres se vio que eso es bien diferente, ¿sí? En los países del norte, digamos, sabemos que el índice, el perímetro de cintura abdominal mayor a 88 en mujeres es un factor de riesgo cardiovascular, ¿sí? En mujeres latinas sabemos que el índice de cintura debe ser mayor a 80 para ser considerado un índice de cintura peligroso, que nos marca un factor de riesgo cardiovascular, cosa que en los Estados Unidos o en Europa es diferente justamente por la morfología o la antropomorfología de estos pacientes, ¿sí? Por eso la diferencia, que antes sabíamos que era 88 y eso fue bajando, y en otras comunidades sigue siendo 88, ¿sí? Perfecto, clarísimo, clarísimo. Así que el número que nuestras mujeres tienen que guardar dentro de todos los números que hoy se van a llevar como tipo agenda a la casa, porque lo importante es saber cuáles son los números que tenemos que conservar. Uno de ellos es el perímetro de cintura, que es de 80 centímetros, y otro de ellos es el índice de masa corporal, que Claudine explicó cómo se tomaba, que es fácil, hoy hay muchas apps que lo sacan, que tiene que ser menor a 25. Más de 25, ¿verdad, Claudine? De sobrepeso. Y más de 30. Y más de 30, obesidad. Perfecto. Gracias, Claudine, excelente tu exposición. Bueno, vamos a invitarla a la doctora Claudia Rosales, que nos va a hablar de otro factor de riesgo que es muy importante en la mujer, sobre todo en la mujer joven, que aumenta muchísimo el riesgo cardiovascular e incluso más que en el hombre, que es el tabaquismo. Así que Claudia Rosales, bienvenida. Claudia es de Puerto Rico y la verdad que es un gusto tenerte en este conversatorio con nosotros. Claudia, ¿nos estás escuchando? Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Correcto, sí. Sí, tenemos que el tabaquismo es sumamente dañino entre las mujeres. Sabemos que el tabaco contiene más de 100 elementos que nos pueden dar cáncer. En ese pequeño cigarrillo tenemos una gran cantidad de elementos que nos hacen un gran daño. El daño se aumenta hasta 3 veces más en las mujeres que toman anticonceptivos orales y que además fuman. Y es grande no solamente el hecho de que fumen y que tomen los anticonceptivos, sino que también está relacionado con el número de cigarrillos que consumen. Y hay estudios que nos han presentado hace algunos años en los que evaluaron a mujeres si éstas consumían más de 25 cigarrillos al día, o sea, grandes fumadoras, y a la vez tomaban anticonceptivos orales, el riesgo de padecer enfermedades, ataques del corazón, derrames cerebrales, se podía multiplicar y ser hasta 30 veces mayor. Así es que jóvenes tenemos que prestar mucha atención, ¿verdad? Mujeres jóvenes que deben de preocuparse por su salud a futuro y a largo plazo. Evitar en lo que puedan el cigarrillo, ya que es sumamente dañino. También se ha visto que en mujeres que están en edad reproductiva, que corren un gran peligro si salen embarazadas, ya que el fumar durante el embarazo ataca directamente al feto. Ese bebé puede ser que se desarrolle, pero muchas veces mucho más pequeño para el tamaño que debería de ser cuando ya es un embarazo a término.
y se le ha llamado el síndrome del retardo del crecimiento intrauterino. Es decir, que ese bebé, aunque la mamá esté embarazada y complete sus 9 meses, si la mamá sigue fumando durante el embarazo, el bebé va a nacer sumamente pequeño, poco desarrollado. Buenísimo. Y algo que muchas veces uno escucha decir es, yo fumo muy poco, fumo menos de 5 cigarrillos por día, eso no me va a hacer daño. ¿Importa el número de cigarrillos que fuma una mujer? Si fuma 1, si fuma 5, si fuma 10 o si fuma 20? La verdad es que debe de fumar 0. La única forma de evitar el daño es asegurarnos de que no fuma. Y es porque hemos visto la relación entre más cigarros, más daño, pero no sabemos cómo cada persona va a reaccionar, porque no todas las mujeres tienen las mismas enfermedades. Es diferente si es una mujer diabética la que fuma, que ya de por sí tiene más riesgo. En mujeres diabéticas, esa protección que nos dan las hormonas femeninas en los primeros años, prácticamente esa protección se borra y tenemos un mismo riesgo de como que si fuéramos hombres que carecen de esas hormonas femeninas. Así es que aumenta nuestro riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. El fumar nos aumenta el riesgo de tener calcificaciones dentro de las arterias de nuestro corazón. Las arterias son las que llevan nuestra sangre a las diferentes partes del corazón y si esas poco a poco se van llenando de colesterol y se van llenando de calcio, pues se pueden ir obstruyendo y ocasionar en algunas ocasiones, ¿verdad?, los infartos al miocardio, que es lo que tenemos. También puede afectar las piernas, la circulación de las piernas. Aquellas grandes fumadores comienzan a tener problemas de circulación que se manifiesta con dolor al caminar. Y en algunas otras personas, pues podemos tener hasta derrames cerebrales, ¿verdad? O lo que conocíamos como accidentes cerebrovasculares. Así es que fumar es deleterio, no importa si es unos cuantos, unos pocos, como decimos. A veces queremos minimizar y decimos, no, yo es poquito, uno nada más, pero tú no sabes cuánto daño te puede causar ese único cigarro que tú crees que es poquito. Lo mejor es no fumar. Clarísimo, Claudia. 0, cigarrillo 0, no tiene que estar presente en nuestra vida. Muchas gracias, Claudia. Vamos a seguir ahora con otro factor de riesgo que es muy importante en la mujer, porque también hay diferencias con el hombre, y conocer estas diferencias para nosotros es importante. Para esto voy a invitar a una cardióloga, a una amiga de mi vecina país de Chile, que es la doctora Mónica Acevedo, para que nos hable de hipertensión en la mujer. Hola, Mónica. Hola, ¿cómo estás, amiga? Hola a todas. Qué lindo tenerte acá, realmente un gusto. Bueno, concretamente la primera pregunta que queremos hacerte es que nos expliques un poquito qué es la hipertensión, cómo impacta en la mujer y cuándo incrementa la incidencia o la mayor frecuencia de hipertensión en la mujer. Bueno, primero decir que todos los factores de riesgo son importantes y todos se combinan como potenciándose, o sea, tener más factores de riesgo siempre va a ser peor que tener uno. La hipertensión es uno de los factores de riesgo que pueden llevar a enfermedades del cerebro, cerebrovascular o del corazón, que matan más gente. Hablamos de presión alta, cuando la presión arterial está por sobre determinados niveles. Hoy día, en general, nosotros acá en Latinoamérica consideramos hipertensión cuando hablamos más de 140 de alta, como le dicen todos ustedes, o sistólica, y cuando tenemos más de 90 de la presión baja, que es la diastólica. Entonces, esa es primero la definición. En general, en la mujer la hipertensión antes de la menopausia es menos frecuente que en el hombre. Sin embargo,
después de la menopausia, la hipertensión, la presión alta aumenta en las mujeres. ¿Por qué? Porque perdemos los estrógenos. Y además, la mujer, además de perder los estrógenos, que tienen la habilidad de dilatar las arterias, también generalmente suben de peso y empiezan a retener más sal en el organismo. Y por eso que todas las que somos mayores de 50 nos hinchamos un poquito más. Eso hace que la presión suba, y suba tanto que yo siempre le digo a mis pacientes que cuando tenemos 50 años, el porcentaje de hipertensión en mujeres es de 50%. A los 60 años es de 60%. A los 70, de 70%. Es decir, después de la menopausia es más frecuente ser de presión alta, hipertensa, que ser normotensa, o sea, de presión normal. Entonces, cuando usted tenga hipertensión, lo importante, primero, es bajar de peso, tratar de comer menos y ejercitar el doble. Segundo, siempre tomarse los medicamentos. Y aquí, importante decir que todos los medicamentos son buenos, lo importante es bajar la presión. Además, comer con poca sal, que es muy importante, y nosotros, todos los latinos, somos muy buenos para comer, de manera tal de que hay que seguir esas indicaciones. E idealmente, como lo dijo ya mi compañera antes, tratar de dejar de fumar. Eso te podría decir con respecto a eso, Mili. Perfecto. Y remarcaste mucho el tema de la menopausia, por lo tanto, sin duda que los estrógenos tienen mucho que ver. ¿Por qué es que los estrógenos, cuando se van esos estrógenos, esos benditos estrógenos, aumenta tanto la incidencia de hipertensión en la mujer? Fundamentalmente los estrógenos son buenos y todos nos hemos dado cuenta. Después de los 50 años envejecemos, se nos hacen arrugas, se mancha la piel, etcétera, etcétera. Los estrógenos en las arterias son protectores. ¿Cómo son protectores? Porque hacen que la arteria esté más elástica y se dilate más. Es decir, los estrógenos son vasodilatadores, bajan la presión arterial, de manera tal de que cuando los perdemos en la menopausia y cuando hay carencia, no existen estrógenos, se produce este fenómeno que las arterias aumentan su vasoconstricción, o sea, se contraen y no se dilatan como se dilataban antes. Además, está muy relacionado con los estrógenos el aumento de peso después de la menopausia. Se ganan alrededor de 3 hasta 5 kilos y como yo le digo a las pacientes, a todas ustedes les digo, enter, porque no depende mucho de nosotras, cambia el metabolismo. Y por otra parte, el riñón se hace ávido de sal y empieza a reabsorber más sal, de manera tal de que con la sal se retiene agua y eso aumenta las presiones dentro del organismo. Correctísimo, correctísimo. Muy buena la explicación. Benditos estrógenos, vamos a decirlo siempre, todas aquellas que superamos los 50 y que ya no los tenemos como compañeros en nuestra vida. Yo también siempre le digo que los estrógenos son nuestra capa y escudo, y que cuando no tenemos los estrógenos tenemos que buscar nuevas capas y escudos para que nos protejan, nos den la protección que nos daban los estrógenos. Y vos lo dijiste muy bien, cerrar la boca, comer menos, ejercitarse más, no fumar, eso nos va a ayudar a que reemplacemos con estos buenos hábitos a esa ausencia de nuestros amigos los estrógenos. Gracias, Mónica, brillante y muy clara tu exposición. Voy a invitar ahora a la doctora Gabriela Castillo, nos vamos para el norte, a Costa Rica, para que nos hable de un factor de riesgo que también es muy importante en la mujer y que es uno de los factores de riesgo que más impacta en el riesgo de enfermedad cardiovascular, que es la diabetes. Gabriela. Hola, Mildred, ¿cómo estás? Bienvenida, Gabriela, un gusto tenerte acá. La primera pregunta que queremos hacerte es que nos cuentes cuándo definimos diabetes en una mujer adulta, es decir, en una mujer adulta mayor. ¿Cuándo definimos diabetes? ¿Cuándo hablamos de diabetes? Mira, yo creo que la diabetes ha sido
por lo menos en mi país, en Costa Rica, una de las enfermedades más difíciles de comprender, porque muchos de sus diagnósticos y el seguimiento y el abordaje de pronto está basado en números, ¿verdad? Y el paciente también, el número lo aleja, yo creo que mucho de la responsabilidad de sus enfermedades, ellos viven a través de los síntomas como cualquier persona, ¿verdad? Es el dolor el que te hace sentir enferma, es el cansancio el que te hace sentir enferma. Entonces yo creo que la diabetes, una de las grandes limitantes para su diagnóstico, ha sido esta condición en donde tenemos que basarnos en criterios muy científicos, muy numéricos, ¿verdad? Una glicemia, que es una muestra de sangre que tenemos que solicitar a un paciente y que dependiendo de los valores de azúcar en esa muestra de sangre, nosotros de pronto te definimos con una enfermedad que si uno la piensa, en realidad es una de las enfermedades más catastróficas, por lo menos no solo para la mujer, ¿verdad? Para cualquier persona, por la cantidad de complicaciones y de cambios y de exigencias que tiene la misma enfermedad. Entonces yo creo que el diagnóstico inmediato, el diagnóstico que tiene que hacerle a la persona ir a buscar ayuda, el diagnóstico sintomático, ese generalmente se caracteriza por las famosas 3P, por lo menos así nos lo enseñaban a nosotras, ¿verdad? Los términos eran poliuria, ¿verdad? Esas personas que tenían que ir al baño constantemente a orinar, polidipsia, ¿verdad? La persona que tenía muchísima sed, ¿verdad? Y polifagia, ¿verdad? Que tenía que comer y entonces una persona que entraba con estas características de forma anormal, ¿verdad? Muchos en ansiedad lo tenemos, pero aquellos que lo tenían de forma anormal, que lo veían de forma repetitiva, que se van desgastando, que van perdiendo peso, generalmente en un periodo de observación que implica incluso hasta 1 mes o 2 meses, porque es difícil que se consideren en la primera semana o con estos síntomas verdaderamente enfermos. Entonces, es generalmente en un tiempo en donde se mantienen constantes estos síntomas donde la persona busca ayuda. Y a veces nos encontramos esas sorpresas de diabetes que venían trabajando o venían solapadamente teniendo manifestaciones en gente de riesgo, en adultos de riesgo, y perdemos años que podrían haber sido básicos para prevenir muchas de las complicaciones de lo que es la diabetes. Porque ya en estos momentos tenemos claro que la diabetes no es atacar el azúcar, es atacar las complicaciones, es atacar las consecuencias de tener constantemente el azúcar alta en sangre. Entonces yo creo que el diagnóstico temprano en el adulto, en la gente joven, se vuelve imprescindible y no esperar a los síntomas que te mencionaba. Y eso ha hecho que muchas de las comunidades médicas digan, bueno, busquemos quiénes las personas de mayor riesgo, ¿verdad? Tratemos de identificarlas antes de que empiecen con este cuadro. Y creo que esa es la parte del mensaje, ¿verdad? Para hacer la diabetes del adulto tenemos que tratar de identificar a esas personas de mayor riesgo y generalmente tiene el componente genético, ¿verdad? Si tienen familiares de primer grado, si tienen una línea familiar de diagnósticos de diabetes de generación en generación, tenemos claro que tenemos que buscarlo de forma temprana ese diagnóstico. Pero si además asociamos obesidad, ¿verdad? Ya Claudine nos habló desde Paraguay, nos dijo cuál es la obesidad para toda América Latina y recordar que en América Latina a veces normalizamos la obesidad, ¿verdad? Los grandes problemas, uno dice, mira, qué raro que en Europa parecieran que son más delgaditas, será la naturaleza, no, llegamos a normalizar y muchos de los pacientes que los llevamos a los índices de masa corporal meta se sienten enfermos o se ven enfermos porque no estamos acostumbrados a vernos en nuestro peso ideal o óptimo, ¿verdad? Entonces, definitivamente, el paciente obeso, adulto, el que tiene antecedentes, el que tiene datos de resistencia insulínica, como mencionó la doctora, la doctora Patricia, ¿verdad? Recordar todo lo que es
estas manchitas oscuras en el cuello, en las axilias, acantosis nigricans, que es como le decimos nosotros. Otros consideran que qué raro que nunca se limpia el cuello, ¿verdad? No, es que definitivamente es una manifestación en piel. El problema del ovario poliquístico. Si hay historia, por ejemplo, de que nuestra mamá durante nuestro embarazo tuvo problemas de azúcar o de glicemia, definitivamente es una mujer de alto riesgo de desarrollar diabetes. Son mujeres que no solo se evalúan una vez, o hombres, ¿verdad? Pero creo que en este contexto son mujeres que no se evalúan una sola vez, sino que se recomiendan que si tenemos factores de riesgo y creemos que podemos desarrollar, por lo menos cada 3 años estemos haciendo un escaneo a nivel de exámenes de sangre que nos identifiquen el azúcar. Los valores, ¿verdad? Glicosiladas por arriba de 6.5%, ¿verdad? Yo creo que a una persona o a un paciente pues le dice poco. ¿Qué tenemos de ventaja? Que mira, ya todos los laboratorios donde te toman la muestra te ponen lleno de cruces o color rojo, todo lo que está fuera de rango. Entonces, definitivamente, un laboratorio de glicemia después de los 35 años en el adulto con factores de riesgo se tiene que hacer de forma regular y si sale alterado, buscar ayuda, incluso si se encuentra o se siente totalmente asintomático. Bárbaro, Gabriela, clarísimo. ¿Podés, para guardar otro número en nuestra memoria, fundamentalmente, cuál es el número de la glucemia o de la glicemia que tenemos que tener como tope para decir a partir de esa cifra soy diabética o a partir de tal hemoglobina glicosilada soy diabética? Y también te pregunto si son las mismas cifras cuando hablamos de diabetes en el embarazo y que nos expliques la importancia que tiene el diagnóstico de la diabetes en el embarazo por las repercusiones en el propio embarazo y el riesgo futuro en la mujer y en el hijo de ese embarazo. Claro, yo creo que la parte importante aquí es aclarar un poco al paciente y al público en general cuáles son los términos que utilizamos. Por ejemplo, glicemia, glucemia, nosotros decimos más glicemia, por lo que veo ustedes glucemia, azúcar en sangre, ¿verdad? Entonces, esa generalmente es una medición puntual que para hacer este diagnóstico se utiliza en diferentes momentos en donde nosotros le exigimos al páncreas, que es al final el órgano que nos está enfermando, le exigimos a diferentes momentos del día, ¿verdad? Dependiendo de la ingesta de azúcar, de la comida que tengamos, mayor trabajo. Entonces, cuando nosotros hablamos de glicemia, ¿verdad? Estamos pidiendo generalmente 3 momentos que son los que más se utilizan, que sería la de ayunas, ¿verdad? Que es cuando está por arriba de 126, que es el valor en adultos, que es una glicemia puntual, que se puede hacer incluso si es en ayunas, con el glucómetro, que es el que tal vez está la gente más familiarizada, el aparatito que ¿verdad? Se utiliza de monitoreo del paciente diabético, pero también se usa el de laboratorio. Cuando hablábamos de glicosilada, hemoglobina glicosilada, ¿verdad? De pronto están asociándolo con un hemograma y no, es en realidad un parámetro para medir el azúcar. En algún momento queríamos no solo saber cómo estaba el azúcar puntual en ese momento, sino cómo estaba el control a largo plazo, por lo menos tener un valor de cómo es el control de estos pacientes por esta fluctuación que te digo que tiene el azúcar dependiendo de la ingesta, del ejercicio, del ayuno, etcétera. Y eso fue lo que nos sucedió con esta hemoglobina glicosilada. Fue una herramienta que nos permite conocer el promedio del azúcar del paciente en los 3 meses anteriores al momento en que se toma. Entonces, vean que son valores muy importantes para tomar decisiones terapéuticas, pero sobre todo guiados por un médico, ¿verdad? Probablemente exigirle al paciente que los conozca, yo creo que además de que le llega el balde de agua fría del diagnóstico,
incorporarlo en este lenguaje se vuelve sumamente complejo. Con la diabetes gestacional es una cosa más particular. La diabetes gestacional es un momento, ¿verdad?, que es la elevación de los valores. Generalmente estamos hablando de valores que se suben por las exigencias o el reto fisiológico que es el embarazo para la mujer y el juego que se da entre las hormonas placentarias y también la insulina. Entonces, nos vamos a dar cuenta que se ha tratado de validar, por ejemplo, la hemoglobina glicosilada para la diabetes gestacional y no ha sido posible que sea uno de los parámetros que podamos utilizar, ya que verdaderamente no nos reconocen ni nos identifica a estos pacientes. Se han hecho diferentes asociaciones para hablar de diabetes gestacional. Dependiendo del parámetro que nosotros utilizamos, sabemos que la diabetes gestacional se hace con una glicemia en ayunas por arriba de 100 y se hace además con la toma del azúcar, de esas tomas de azúcar que se hacen en el segundo y el tercer trimestre. Importantísimo, es una condición de segundo y tercer trimestre donde nosotros podemos completar lo que se conoce como la diabetes gestacional. Y lo que dijo en algún momento una compañera, una vez que el embarazo pasa, se puede normalizar la glicemia, pero no se baja el riesgo. Estas mujeres que tuvieron diabetes gestacional van a estar mucho más propensas de desarrollar diabetes en los próximos 10 años. Así que tienen que considerarse de alto riesgo y seguirse monitorizando la glicemia durante cada 3 años para estar seguras de que no lo desarrollen. Igual el hijo, el producto de ese embarazo también viene con mayor riesgo. Ya me alargué mucho, perdón. No, pero era absolutamente importante que hicieras esa diferencia en cómo se diagnostica la diabetes en la mujer y cómo en la mujer embarazada y la implicancia que tiene la diabetes gestacional tanto para la mujer como para su hijo. Así que muchas gracias, Gabriela, por tus respuestas tan claras. Bueno, voy a invitar ahora a otra amiga también, como les dije, esta es una conversación entre amigas. Ahora de Brasil, voy a invitarla a la doctora María Laide Mendoza, que es una gran amiga, una cardióloga que hace muchos años viene trabajando con esta temática en su país. Ha logrado recientemente que se reconozca un día especial para la prevención de enfermedad cardiovascular en la mujer en Brasil, así que felicitaciones por ese gran logro, que significa un gran trabajo. Y bueno, y le queremos preguntar a María Laide algo que sale un poquito de lo que venimos hablando, pero que es muy importante, que son las arritmias, los trastornos en el ritmo del corazón, que ella nos va a explicar muy bien. Entonces, concretamente, primero quiero que nos cuentes qué son las arritmias y qué síntomas producen esas arritmias que puedan llevar a la mujer a la consulta para ver si se pueden detectar. Hola Mildred, es un honor y un placer estar acá en esta noche con tantas amigas hablando de temas tan importantes como estos que estuvieron antes de mí. Las arritmias son un capítulo extremadamente interesante e importante de la cardiología porque significan los cambios del ritmo cardíaco que pueden llevar al aumento de la frecuencia cardíaca o a una disminución muy importante. Este conjunto de enfermedades puede acompañar otras enfermedades cardíacas o pueden ocurrir en corazones normales. Y es muy importante que todos sepamos que la única forma de hacer el diagnóstico de un disturbio del ritmo cardíaco es mirar el electrocardiograma en el momento que tiene el disturbio del ritmo. ¿Por qué llamo la atención para eso? Porque cuando los pacientes llegan a nuestros consultorios, en general dicen que fueron encaminados para una evaluación de una arritmia.
arritmia es un término general que no define exactamente lo que tiene el paciente. Así, es muy importante que si alguien tiene una arritmia, que pida a su médico el electrocardiograma para que sirva para las evaluaciones siguientes. También es muy importante que sepamos que las arritmias pueden llevar a la presencia de palpitación, que es el síntoma más frecuente de cuando la frecuencia cardíaca aumenta, pero si aumenta mucho la frecuencia, puede haber dolor de pecho, puede haber disnea, puede haber la disminución de la presión arterial, incluso las personas pueden perder la conciencia. Por otra parte, los disturbios que disminuyen mucho la frecuencia cardíaca en general llevan a los mareos o a la pérdida de la conciencia que nosotros llamamos síncope. Entonces, es muy importante que en las evaluaciones estos síntomas sean considerados como parte del diagnóstico de los disturbios del ritmo que llamamos en general de arritmias. Correcto. Clarísimo. María Laide, ¿y cuál es la arritmia más frecuente en la mujer? Digamos, ¿cuál es la que con más frecuencia se manifiesta? La arritmia más frecuente nosotros llamamos de extrasístoles, que son batimientos cardíacos que se anticipan a los batimientos normales y muchas veces llevan al síntoma de palpitación, a tos, a un desconforto en el pecho y, como dice, puede ocurrir en personas que no tienen enfermedad cardíaca y pueden también ocurrir en aquellos que tienen una enfermedad cardíaca cualquiera. Por eso es muy importante relembrar que en la evaluación de las arritmias, no solamente el electrocardiograma es importante, pero la evaluación general que hacemos cuando evaluamos pacientes que tienen sospecha de una enfermedad cardíaca. Bien, ¿y la arritmia más frecuente, podemos decir que hay una más frecuente que otra? Es muy complicado asumir la responsabilidad de esta respuesta porque en general las extrasístoles son las más frecuentes, pero cuando consideramos las arritmias que asumen el ritmo del corazón, la fibrilación auricular hoy día es la arritmia más frecuente. Por eso quiero dejar el mensaje que cuando hablamos de arritmia, ese es un término general que dice acerca de docenas de disturbios. Entonces, por eso es importante que el paciente sepa de su médico qué arritmia tiene y no solamente tengo una arritmia. Correcto, correcto. Sí, María Laide, muy clara tu explicación. Yo creo que es importante el concepto de que nos quede claro que nosotros no sentimos latir a nuestro corazón. Entonces, cuando tenemos percepción del latido cardíaco, podemos estar ante la presencia de una arritmia, como vos bien lo decís, y que eso tiene que motivar la consulta urgente al médico para, como vos dices, hacer un electrocardiograma y un correcto diagnóstico para ver qué tipo de arritmia es y si necesita un tratamiento específico. Así es, porque también en época de la pandemia es importante llamar la atención que sentir el corazón latir es parte de la síndrome de la ansiedad. En todos los momentos en que tenemos miedo, raiva, otra emoción en que liberamos adrenalina, el exceso de adrenalina que circula en la sangre aumenta la frecuencia cardíaca y nos hace sentir palpitación. Entonces, por eso es muy interesante que en la vigencia, en la presencia de síntomas que pueden llamar la atención para arritmias, que se pueda hacer el diagnóstico correcto.
Excelente y clarísimo, como siempre, María Laide. Muchas gracias por tu contribución. Muchas gracias. Y nos queda un factor de riesgo que también es muy importante, que son el aumento de los lípidos, el aumento de la grasa en la mujer. Así que voy a invitar de nuevo a la doctora Mónica Acevedo de Chile para que nos cuente un poquito y nos hable de la importancia de los lípidos y del aumento de las conocidas grasas en sangre y qué importancia tiene esto en la mujer. Estás muteada, Moni. Es un tema sumamente importante y este es uno de los factores de riesgo que la mayoría de la gente, de todos nuestros pacientes, fundamentalmente las mujeres, dicen, ¿realmente me tengo que preocupar de mi colesterol y de mis grasas o no? ¿Qué es importante saber del colesterol? El colesterol es el factor de riesgo cardiovascular y cerebrovascular más importante de tipo causal en la enfermedad que tapa las arterias, tanto del cerebro, de las piernas o del corazón. ¿Por qué es importante? Porque es un factor de riesgo que hoy día es el más fácil de tratar, tanto por modificación de la dieta, que comamos menos colesterol, y segundo, porque existen excelentes tratamientos para bajar el colesterol. Nosotros en todas las mujeres tenemos que exigir un colesterol lo más normal posible. ¿Por qué? Porque algunas podemos tener, aunque podamos ser delgadas y creer que no tenemos colesterol, todas tenemos colesterol, pero algunas pueden tener genéticamente el colesterol malo más alto. Este colesterol es el LDL. Hoy día nosotros, todos los médicos, nos importa más el colesterol malo que el bueno. ¿Por qué? Porque el bueno es muy difícil de modificar. El colesterol bueno, que es el HDL, que limpia las arterias, es genéticamente determinado y no hay ningún remedio hoy día, al 2022, que pueda subir ese colesterol. Pero el colesterol malo sí se puede bajar con dieta y con fármacos. ¿Qué pasa en las mujeres? En las mujeres en general, después de la menopausia, puede aumentar un poco, levemente, el colesterol malo. Pero desgraciadamente el que aumenta es el más malo de todos. Y por eso que podemos tener un colesterol que nos subió solo un poquito, pero puede significar para nuestras arterias una nueva placa de colesterol en las arterias de todo nuestro organismo. Entonces, ¿qué hacer? Primero, todas las mujeres tenemos que exigirle a nuestros ginecólogos que nos tome un perfil lipídico que contiene todos los tipos de grasas, el colesterol y los triglicéridos, que son llamadas las grasas de la sangre. Segundo, preocuparnos de la dieta, de comer con la menos cantidad de colesterol posible. Todos los productos animales en general, todas las carnes contienen colesterol. Las grasas están en los vegetales, fundamentalmente en todo lo que es hidratos de carbono, masas, azúcares. Y importante también para los azúcares, para los triglicéridos, hacer mucho ejercicio. La carne sube el colesterol, la dieta baja el colesterol. El ejercicio es bueno, pero no baja tanto el colesterol. El ejercicio baja las grasas, los triglicéridos. Ahora, toda persona, toda mujer o todo hombre que ha tenido un infarto al corazón o al cerebro o ha sido operado de las arterias en cualquier parte de su organismo va a tener que tomar, aunque tenga un colesterol bueno, un medicamento para bajar ese colesterol y tenerlo lo más bajo posible. Estos medicamentos se llaman estatinas, como la atorvastatina, la rosuvastatina, y se deberán tomar toda la vida. En general, los que no hemos tenido un infarto y somos premenopáusicas o las que son posmenopáusicas, tenemos a veces la suerte de tener un colesterol no tan alto y tenemos que preguntarle siempre a nuestro médico si va a ser necesario tomar un remedio o no.
Los remedios para el colesterol son seguros y eficaces y no producen Alzheimer, como dicen en algunos sitios online o en algunas redes sociales que produce Alzheimer. Eso es mentira. Por el contrario, si tenemos un colesterol bueno, nos controlamos el peso, la hipertensión, la diabetes y no fumamos, probablemente tenemos menos probabilidad de desarrollar Alzheimer que si no nos preocupamos, por ejemplo, del colesterol. No sé, Mili, si con eso te respondí. Perfectamente. Me gustaría también, como decimos, que es importante que dejemos el mensaje de conocer los números, que nos digas dos cosas. ¿Cuáles son los números que tenemos que tener en cuenta? Fundamentalmente el colesterol total, del LDL o el colesterol malo, los triglicéridos. Y después vos dijiste algo muy importante. Todos los factores de riesgo son importantes, pero hay una conjunción de ciertos factores de riesgo que seguramente las amigas que nos están escuchando han sentido hablar del síndrome metabólico, así que me gustaría que termines cerrando con este concepto. El colesterol total tiene que ser óptimamente menor a 200. El colesterol LDL, el malo, tiene que ser en forma óptima menos de 100. Los triglicéridos deben ser menores a 150. Y el colesterol bueno debe ser en la mujer mayor a 50 y en los hombres mayor a 40. Ahora, ¿qué es muy importante? Todos los factores de riesgo se agregan, están mezclados en la sangre. Sin embargo, hay algunos que se potencian, como por ejemplo, la hipertensión con el colesterol se potencian. Mientras más alta la presión, más fácil el colesterol se va a meter en las arterias, porque hay más presión que la mete. Segundo, existe un concepto de síndrome metabólico, que es como en la etapa que precede a la diabetes. En el síndrome metabólico pueden estar los triglicéridos altos, la presión alta, el azúcar alta, no necesariamente siendo diabético, y el colesterol bueno muy bajo. Ese paciente tiene mucho más riesgo de tener enfermedad vascular al corazón o al cerebro. Y en ese paciente hay que tratarlo también enérgicamente, aunque todavía no sea diabético ni sea hipertenso, pero se conjuguen, se agreguen, se sumen en él estos factores de riesgo que son un poquito de azúcar más alta, un poquito de presión más alta, un poquito de triglicéridos, grasas, colesterol, HDL más bajo y que sean gorditos de cintura. Excelente, Moni. Muchas gracias por los conceptos tan claros que nos has dejado. Ahora hablamos de hipertensión arterial en la mujer, pero no hablamos de algo muy importante que es la hipertensión arterial durante el embarazo, es decir, aquella mujer que era hipertensa y se embaraza o aquella mujer que no era hipertensa y que hace durante el embarazo, después de cierto número de semanas, hipertensión arterial. Entonces, vamos a invitar a quien es nuestra presidenta del Consejo de la Mujer de la Sociedad Interamericana de Cardiología, la doctora Lourdes Campos, que es del Perú, para que nos explique cuáles son las cifras normales de presión arterial durante el embarazo, para que nos cuente cuándo empezamos a hablar de hipertensión arterial en el embarazo y cuándo hablamos de preeclampsia, que seguro que muchas de las amigas que nos están escuchando han sentido hablar de la preeclampsia o del riesgo que una mujer puede tener de preeclampsia cuando se embaraza. Lourdes, bienvenida y escuchamos tu respuesta. Gracias, Mildred, por la pregunta. Muy interesante poder conversar sobre un factor de riesgo y una situación bastante frecuente. Las mujeres que durante la gestación presentan hipertensión arterial, más allá de las 20 semanas, se les denomina como preeclampsia. La preeclampsia es la alza de presión arterial por arriba de los valores de 140,90. Si esta condición se presenta antes de las 20 semanas, hay que evaluar
si esta hipertensión es una hipertensión arterial crónica. De ser así, en ambas condiciones, hay tratamientos que no se deben utilizar en las gestantes. Solamente existen determinados medicamentos por el riesgo de producir daño al bebé. Por tanto, una mujer que ni bien se entera que está gestando debe comunicar a su médico para que realice el cambio respectivo, y si se presentara pasadas las 20 semanas, bueno, el médico ya sabe qué medicamentos sí utilizar para el control adecuado de la presión arterial. Existen riesgos para la madre y para el bebé. La madre tiene mayor probabilidad de desarrollar eventos cardiovasculares, tipo infarto, tipo hipertensión arterial, enfermedad stroke, enfermedad cerebrovascular. Es decir, la enfermedad preeclampsia como tal viene a ser el inicio, el clic de la enfermedad cardiovascular para futuro. Se dice que hay mayor probabilidad para la mujer alrededor de los 10 años de haber presentado preeclampsia, de comenzar a tener complicaciones cardiovasculares, tipo enfermedad hipertensión o enfermedad cerebrovascular o stroke, o puede presentar incluso infarto de miocardio. También los niños que han nacido de madres preeclámpticas, existen ya estudios donde a promedio de 10 años, 15 años para adelante, ya los niños pueden comenzar a tener presiones arteriales elevadas. Entonces, la condición, la situación como preeclampsia no es poca cosa, sino que condiciona un riesgo a futuro, tanto para madre como niño. Por otro lado, muchas mujeres al terminar la gestación notan que la presión arterial se normaliza y ya no hacen mayor caso al tema de la presión arterial. Y bueno, lo importante aquí es que las mujeres sepan que en cada consulta, en cada evaluación que puedan tener con un médico, deben hacerle hincapié de que han tenido preeclampsia durante el embarazo. Eso despertará la alerta en el médico para buscar y valorar riesgo cardiovascular, que es completamente diferente a las mujeres que no lo han presentado. También hay que recordar que existen condiciones adversas durante la gestación, como son el embarazo pretérmino, el parto pretérmino, el aborto. Aquellas mujeres que han presentado estas condiciones, esta situación de pérdida o de parto pretérmino muy prematuros, también les confiere un riesgo cardiovascular a largo plazo. Y cuanto más prematuros han sido los bebés, mayor probabilidad tiene la mujer de desarrollar a largo plazo, promedio de 10 años para adelante, pueda desarrollar falla cardíaca, pueda desarrollar enfermedad coronaria, infartos. Entonces, todas estas condiciones, partimos desde la preeclampsia, que tengan parto pretérmino o que tengan una pérdida, un aborto, siempre lo deben comunicar a sus médicos en las evaluaciones posteriores. La preeclampsia no acaba solamente después de dado a luz o de haber sido sometida a cesárea. Después del término de la gestación no se acaba. Ahí empezó el problema y tenemos que cuidar el tiempo sucesivo. Muchas gracias. Bueno, Lourdes, excelente tu respuesta. Creo que ha quedado muy claro qué es la hipertensión arterial en el embarazo y cuándo tenemos hipertensión arterial en el embarazo y qué es la preeclampsia. Así que muchísimas gracias por tu respuesta. Bueno, queridas amigas, hemos llegado al final de estas preguntas y para el cierre voy a invitar de nuevo a la sala a la doctora Ana Muner Echeverry, quien ha sido presidenta del capítulo de la mujer de Colombia, de la Sociedad de Cardiología de Colombia,
quien ha sido también presidenta del Consejo de la Mujer de la Sociedad Interamericana de Cardiología y que ahora es quien lleva adelante toda la tarea de SIAC Comunidad, es decir, toda la tarea que hoy la Sociedad Interamericana de Cardiología está siendo dirigida hacia la comunidad, como es este conversatorio que hoy hemos tenido. Gracias, Ana, por la oportunidad que nos has dado al Consejo de la Mujer de ser parte de esta actividad a la comunidad. Mildred, muchas gracias a ti por dirigir este conversatorio. Invitamos a nuestras colegas de diferentes partes del continente, la doctora Mildred del Sueldo de Argentina, a la Aide de Brasil, la doctora Gabriela Castillo que está en Costa Rica, Josefina en Venezuela, la doctora Claudine desde Paraguay, Mónica Acevedo desde Chile, Claudia Rosales desde Puerto Rico y nuestra amiga Patricia Delgado desde Ecuador y Lourdes desde Perú. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Saludos a todas. Nos vemos pronto. Fuerte abrazo. Besos. Y Gracias. cuídense. Y recuerden una cosa, que la Sociedad Interamericana de Cardiología somos el corazón de las Américas. Así es, somos el corazón de las Américas. Nos vemos en Miami, Claro que sí. en el Congreso. Chao, chao. 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 Chao.